¿No será Valparaíso, siempre, todo Valparaíso, simplemente el fantasma de una ciudad que nunca ha podido pertenecer por entero a ningún presente? ¿No será su drama y su grandeza ser inequívocamente no de ahora, sino de ayer? ¿No habrá ocurrido siempre con sus moradores, antes y ahora, que han soñado a Valparaíso en vez de habitarlo? ¿Seremos hoy nosotros, quienes hemos recibido el encargo de repetir y prolongar ese sueño? Valparaíso un sueño, Valparaíso un recuerdo. ¿Quién puede decir dónde está realmente Valparaíso? Dicen que las personas somos animales de costumbre. Nos adaptamos a los cambios del mundo que nos rodea, tal como los animales han evolucionado junto con los cambios milenarios del medio ambiente terrestre. Nosotros, las personas, nos adaptamos también. Según tu punto de vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. La diferencia es que son otras personas las que guían nuestros cambios y los acomodan para mantener su posición de privilegio y poder. Y lo han de ver de otro modo en las mentes de cualquiera, desencadenan en mí tenebrosos comentarios después de hacerme sentir el peor de los calvarios. Esto es por simulacro. Atención, atención. Esto es por simulacro. Ahora conoceremos otro sitio turístico que nos ofrece este gran país. A tan solo 120 kilómetros de Santiago se encuentra Valparaíso. Esta Gracias verdadera a su joya del legado Pacífico, histórico y la llegaron belleza hace de su 60 paisaje años a urbano, nuestro país fue y aún sigue operativo. La imagen. Los porteños nos hemos convertido, sin darnos cuenta, en actores de una especie de mala película de ficción, en la que el único objetivo de sus creadores es hacer un negocio rentable que les permita hacer crecer sus fortunas. Valparaíso, puerto principal, patrimonio cultural de la humanidad, la joya de todos los porteños, de los que pensamos que mejorar es posible, de los que soñamos que el mar se una a la ciudad, porque Valparaíso es de todos, especialmente de los que creemos que los espacios. ¿Cómo definir a Valparaíso? Por sus calles caóticas que transforman el tránsito de sus cerros en un laberinto de múltiples salidas, o por sus habitantes que se amontonan en casas que cuelgan de las quebradas, sobreviviendo con dignidad a una pobreza eterna, por sus artistas, amores, penas, por sus incendios, terremotos, temporales y un sinfín de desgracias que han marcado el pasado y el presente del puerto. Todas estas tristezas, testimonio vivo del coraje de sus habitantes, son escondidas como la mugre bajo la alfombra, para así construir una fantasía de plenitud que pueda ser vendida en la pequeñez de una postal. Patrón, cierre la puerta. Este mundo de felicidad y riqueza se nos presenta como una posibilidad de salir de la miseria. Nos dicen que mostrando estos supuestos rincones bellos de la ciudad, llegarán aquellos visitantes a gastar el dinero del cual podríamos supuestamente obtener algún beneficio. Estos espacios de maravilla arquitectónica, lejos de aquellas casas de palos podridos y latas sueltas que son mayoría, no son más que la representación de una gloria que les fue tan ajena a los porteños del pasado
como lo es el patrimonio y el desarrollo para los porteños de hoy. que yo les quiero dar. El negocio turístico como una supuesta vía de desarrollo de la comunidad coincide misteriosamente con el olvido de la actividad portuaria como medio de generación de riquezas para los porteños, que siendo un símbolo fundante de Valparaíso, nunca ha beneficiado realmente a sus habitantes, y sí a los diversos intereses ajenos a la comunidad. ¿Cómo está nuestra vida como porteños inserta en las políticas de desarrollo de Valparaíso? ¿Están realmente aquí nuestras soluciones? ¿Somos realmente dueños de nuestro propio destino? Para entender este presente contradictorio, haremos un rápido viaje por nuestro pasado y nuestra historia. Nosotros desde el principio, incluso los indios que vivían acá, los changos que hacían esas bolsas de cuero de lobo marino, eran parte de lo que nosotros diríamos hoy día puerto, porque se vinculaban a la franja costera. Claro. Y entonces nosotros tenemos una inmensa cantidad de narraciones en la oralidad que tienen que ver con eso, con el puerto. Los registros de la historia nos llevan a un lugar que era llamado por los picunches Alimapu, que significa tierra arrasada por el fuego. En este lugar, inserto en el valle de Quintil, vivía también el pueblo chango, indígenas que inflando cuero de lobos marinos se iban a la mar a pescar y que probablemente convivían a través de tributos en relativa paz con el imperio inca. Los españoles llegaron en el siglo XVI junto a Diego de Almagro, quien desplegó una avanzada en nombre de la corona para conocer las tierras más australes del nuevo continente. Uno de sus compañeros, Juan de Saavedra, junto a 30 caballos ligeros bajó hacia la costa y se emocionó tanto que en un nostálgico gesto nombró esta caleta Valparaíso, como su pueblo natal en España. Pedro de Valdivia decidió que Valparaíso sería el puerto de Santiago. Muy solemnemente dijo: en el puerto de Valparaíso, que es en este valle de Quintil, términos y jurisdicción de la ciudad de Santiago, a 3 días del mes de septiembre de 1544, ahora de nuevo nombro y señalo este puerto de Valparaíso para el trato de esta tierra y ciudad de Santiago. Esta es una ciudad que no fue fundada. Como no fue fundada, no tiene acta de fundación. Por lo tanto, la ciudad se fue construyendo de forma improvisada. Esta ciudad era el puerto de Santiago. Entonces empezaron a formarse las casas y mira tú cómo están las casas. O sea, aquí nos cuesta ir en línea recta porque tú vas por una bajada, hay una curva, se va para el lado, después sube. El oro presente en el Marga y la necesidad de esclavos para explotar el mineral dieron a la ciudad su primera función en la vida occidental. Aún así, el nuevo puerto seguía siendo un lugar tranquilo, sin mucha riqueza, olvidado por sus conquistadores, con gobernadores sin mucho trabajo que realizar, en un lugar de vida apacible y tranquila. Por temor a un rumor de sublevación, el capitán Juan Gómez decidió exterminar al pacífico pueblo chango mediante degollamientos y la hoguera, generando un escenario tan horrendo que ni los mismos españoles pudieron soportar, dejando en la soledad al nuevo puerto. Sin sus habitantes originales y en plena colonización, la ciudad nueva pasó a ser presa fácil para piratas como el célebre Francis Drake, que en 1578 se demoró 3 días en llevarse todo lo que de valor se había acumulado hasta entonces. Según la leyenda, ni el vino del cura de la iglesia de la Matriz se salvó del corsario. No, Drake era un capitán perfecto. De eso después, cuando uno estudia historia, lee que los españoles hicieron la cuestión que se llamaba la Invencible Armada. Sí, la Invencible Armada. La Invencible Armada. Y tú aprendí que la Armada Invencible y navegó por aquí. ¿Y qué pasó con la Armada Invencible? La pulverizaron, po. No ganaron ni una batalla y se hundió, po. Y claro, uno de los que la hundieron fue Drake. Un largo deambular ruinoso, lento y caótico comenzó a formar en los siglos de la colonia lo que conoceríamos posteriormente como el Puerto y el Almendral, las dos zonas principales de la ciudad que eran separadas por la Cueva del Chivato, donde hoy se encuentran las oficinas de un famoso diario conservador chileno. Pese a que su nombre lo definía como Valle del Paraíso, algunos de sus visitantes no estuvieron muy seguros de su belleza.
cuenta la crónica de un navegante británico que visitó la ciudad en el siglo XVII, que no entendía cómo podía tener semejante nombre aquel lugar, que podría con merecimientos, según él, ser el hoyo más feo en el que le haya tocado encalar en su vida. Como las flores que crecen en el desierto, el antes débil puerto emergió fuerte junto con los triunfos patriotas en Chacabuco, Maipú, siendo liberado de sus antiguas restricciones para cumplir con un destino lógico: ser el puerto principal de Chile y ser administrado por la élite criolla, que pasaba a reemplazar la influencia real española en las cúpulas de poder chilenas. La idea de la mixtura, ¿cierto?, entre el extranjero que llega a puerto y que por lo tanto con su esfuerzo configura una posición de riqueza y que se inserta dentro del marco de la élite, que es propia también del arribismo de fines del siglo XIX. Estamos observando, o observamos por lo tanto en el periodo en cuestión, un cambio de mentalidad, porque antes la élite era en función de la posición que venía dada por tu relación con la tierra, principalmente los herederos de la aristocracia castellano-vasca, siglo XVI y siglo XVIII fundamentalmente, pero a través del siglo XIX, con la inserción de Chile, lo que es un poco las relaciones de mercado o el sistema mundo, establece por lo tanto la llegada de colonias italianas y fundamentalmente, ¿cierto?, inglesas a Valparaíso, ¿cierto?, y que va configurando en torno a la nueva posición social porque está dada por el dinero. Con los nuevos grandes negocios portuarios para Chile, nació una nueva ciudad que acogió navegantes de todo el mundo y con ellos también a sus culturas. Una de las grandes novedades que trajeron los ingleses en aquellos tiempos fue un deporte que estaba destinado a conquistar el corazón del pueblo: el fútbol. El Santiago Wander se funda porque ya en ese momento había un club que se llamaba Valparaíso Wander. ¿Anterior a Santiago? Claro, que era fundado por los gringos, por los gringos ingleses. Ya. Y los gringos no dejaban participar a los nativos. Los gringos, los ingleses siempre han tenido ¿Pero en el Valparaíso Wander jugaban solo ingleses? Solo ingleses. Ya. Y no participaban los trabajadores del puerto, la gente popular, la gente del sector. Y al parecer le gustó mucho ese juego. Ese juego era muy entretenido. Entonces, el Wander, yo creo que este grupo de gente en contra de este círculo cerrado, como lo han sido a través de la historia los ingleses de clubes, forman el Santiago Wander y hacerlo porteño, hacerlo de la gente del pueblo, de la gente de los trabajadores. Con el Santiago Wander como el nuevo equipo de la gente formado y una industria pujante, una supuesta prosperidad comenzaba a visualizarse en el horizonte de un Valparaíso que no parecía tener límites. El campo de la industria agro encareció el suelo, provocando la salida de los inquilinos de sus tierras y dando pie a que gran parte de la población rural emigrara hacia los centros urbanos en búsqueda de un mejor vivir. Las casas decimonónicas o las casas de tres patios, que eran la característica, ¿cierto?, del siglo XIX, fueron siendo refaccionadas por sus propios propietarios para poder dar cobertura a esta demanda, digamos, de estos peones que llegan a un Valparaíso buscando trabajo, que tampoco logra absorberlos a todos y que quedan ahí, populando alrededor, digamos, del centro. La ciudad comienza a poblarse y las clases sociales se dispersan en su geografía. Mientras los finos se sentaban cerca del centro, los rotos, los trabajadores más esforzados, comenzaron a poblar las colinas y quebradas, dando inicio a la más notable característica urbana de la ciudad, que se mantiene hasta nuestros días. Se posicionó el trabajo portuario como el único que tenía algo de dignidad, comenzando a develarse una desastrosa condición laboral de salario que no mejoraba y que indicaba desde aquel entonces que este florecimiento económico no iba a cambiar la realidad de la gran población porteña. Dentro de ese grupo, los portuarios tienen una posición de privilegio en comparación, por lo tanto, al comercio ambulante que se pueda desarrollar, ¿ya? O también al comercio particular que también surgía en un enclave como es el puerto. Peluqueros, panaderos, ¿ya? Y a su vez, exacto, y a su vez tenemos estos trabajadores en torno al puerto, estibadores, ¿cierto?, jornaleros, que en comparación al resto podían tener un salario que pudiese ser superior al resto,
pero inferior a sus necesidades básicas. Y esa es fundamentalmente, digamos, las razones de las demandas y las razones, digamos, de las movilizaciones que se fueron dando en el puerto. O sea, una mejora y negociación en torno a los salarios. Mientras que los dueños de la Sudamericana de Vapores y la compañía inglesa sacaban cuentas alegres de sus negocios, los lugareños empezaban a organizarse para poder sobrevivir a la cruda vida del puerto. Se llegaron a contar 400 conventillos de portales a playa ancha, de los cuales solo 200 reunían las condiciones mínimas de salubridad. El estallido social se veía venir. Fue así como en el año 1903, a consecuencia de una huelga de portuarios en abril que no tuvo respuesta, los trabajadores deciden sitiar Valparaíso. Efectivamente, el día 12, muy temprano, la gente vino a impedir que se embarcaran los lancheros y sorprendieron a la policía. El intendente tampoco estaba en condiciones de prever qué podía pasar. Y ya a eso mediodía estaban en la Plaza Echaurren, donde ocurre el fenómeno que es muy clásico a mi juicio en los movimientos populares en Chile, ¿no? Una manifestación pública, en este caso un transporte público con caballos que quiere pasar, es decir, este sentido del orden muy tradicionales como las micro en cualquiera de nuestras ciudades que insisten en mantener la normalidad a pesar de que la situación sea de completa normalidad. Y en ese tira y afloja, ¿cierto?, en que se ensillan los caballos, etcétera, interviene la policía, hay disparos y se produce la primera víctima. Un proceso de gran agitación social se viviría en las próximas décadas. Mutuales, sociedades de resistencia y sindicatos serían la tónica de este periodo. Pero nuevamente un hecho que cambiaría el destino del mundo también lo haría en el puerto: la Segunda Guerra Mundial. Nos detendremos para contar la historia de Albert von Appen, padre de los hermanos que hoy controlan y explotan para sus arcas personales gran parte de la actividad portuaria de Chile y en particular de Valparaíso. Albert era parte de la comunidad de alemanes que vivían en la ciudad, así como otras pequeñas colonias europeas instaladas en Valparaíso. Albert demostraba ser un adolescente entusiasta que vendía frutas y verduras por los cerros. El gobierno chileno en ese entonces mostró simpatías a la causa nazi en un primer momento, las que se revirtieron a rechazo con el curso de la guerra. Investigaciones a alemanes asentados en Valparaíso terminaron con la detención del vendedor de paltas Albert von Appen, que fue tomado preso por la policía chilena luego de descubrir su verdadera identidad: un agente nazi encubierto que operaba equipamiento militar y de espía en el Cerro Alegre. Todo esto pasaba mientras la ciudad ya veía cómo sus hijos se hacían famosos. Los bares que comenzaron a darle vida a la noche porteña comenzaron a recibir a visitantes locales y extranjeros, formándose una respetable fama que comenzó a expandirse por el mundo. Marinos, portuarios y trabajadores varios construyeron en el alma porteña al bar como un centro de encuentro social, en el que las penas eran alegrías y la miseria se hacía aventura por un momento. Mientras la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética generaba distintas pequeñas guerras alrededor del mundo, Chile comenzó a reapropiarse de importantes recursos y actividades que estaban en manos de empresarios multimillonarios, siendo el cobre y la actividad portuaria dos importantes ejemplos de aquel proceso. Con estos recursos, los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende instauraron sistemas de protección previsional a los trabajadores y una serie de medidas sociales que tuvieron directo impacto en la parte más pobre de la población chilena, hasta que comenzaron los problemas entre empresarios productores y el gobierno de la Unidad Popular, que terminaron con una crisis que desembocó en el golpe militar de 1973. La dictadura militar liderada por Augusto Pinochet aceptó que Chile se transformase en el primer país en aplicar el modelo que un grupo de académicos de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago promovían, inspirados por la ideología del economista Milton Friedman, quien consideraba que el Estado debía restarse casi totalmente de regular los negocios de los grandes empresarios, los que siendo libres iban a mejorar la actividad económica. Todo esto tuvo su repercusión en la actividad portuaria y por ende en Valparaíso. La Junta Militar, en conjunto con sus asesores políticos que fundaban lo que es la actual derecha política chilena, promulgaron en el año 1981 la ley número 18.042,
la cual cambió el sistema portuario estatal, terminando con la operación exclusiva de Emporchi al interior de los puertos. Se creó un sistema de libre acceso a múltiples empresas privadas, introduciendo competencia al interior de los puertos estatales y exterminando el poderío de los sindicatos a través de la desvinculación total de sus trabajadores por concepto de indemnización. Una vez más, los porteños no pudieron aprovechar los recursos del puerto, ya que el control del borde costero desde este momento en adelante sería explotado por grandes grupos económicos. Esto afectará fuertemente la vida de gran parte de la población, que se empobreció con la baja de los puestos de trabajo portuario, siendo también afectado el comercio nocturno y la bohemia, lugares que construyeron parte de la identidad y cultura porteña. Como vimos, el puerto ha sido en muchos aspectos parte fundamental del desarrollo social de Valparaíso. Desde los changos hasta los trabajadores de la estiba, el habitante y visitante se ha vinculado de alguna manera al borde costero. Fue gracias a la construcción del puerto que nació esta ciudad. La pérdida de esta posibilidad para sus habitantes ayudó a la decadencia en la que cayó Valparaíso, con una vida cotidiana azotada por la pobreza y la delincuencia. El proceso de privatización del puerto de Valparaíso tiene sus inicios en los años 80, pero se consolida y forma parte de una política de Estado recién en los 90. Es así como en 1990, la Ley 18.966 dejó que las empresas privadas pudieran ofrecer servicios de estiba, desestiva, transferencia y porteo. Esto significó que el negocio más rentable quedó en manos de empresas privadas, dejando a la estatal Emporchi solo la administración de la infraestructura y el almacenaje. Las nuevas empresas se instalaron bajo un sistema denominado multioperador, en el que supuestamente se aseguraba la competencia y se evitaría el monopolio. Además, estas empresas ofrecerían trabajo de manera indirecta a través de las subcontrataciones, que consideraban menor costo debido a la poca regulación que en Chile hay de este tipo de empleo. Porque en ese momento trabajábamos solamente con grúas de nave y hoy día trabajamos con grúas de puerto, que tienen un mayor levante. Hoy día se puede levantar las ganchas y levantan 50 toneladas, en ese momento podíamos levantar contenedores de 20 toneladas. Y antes era todo a mano, usábamos 5 hombres para manejar la grúa del buque, o las plumas de respeto como se llama. Y hoy día una sola persona puede mover 50 contenedores la hora, 35 contenedores la hora, y antes movíamos 12, 14 containers en turno. Entonces, por lo tanto, el volumen y la productividad ha generado un gran despliegue, por así decirlo. Sin embargo, los recursos no han aumentado en términos de salario. Chile crece y los puertos van adquiriendo una importancia estratégica en un país donde su élite económica desea competir en el concierto mundial de intercambios comerciales. Sin embargo, sus puertos no están a la altura tecnológica y muchos buques no pueden siquiera atracar en sus frentes. Se hace necesaria una modernización. En 1996 apareció la actual Ley de Puertos 19.542, que divide a la Emporchi en 10 empresas portuarias autónomas, cuyos directores podían decidir si licitaban los frentes de atraques para modernizarlos o no. A la fecha, la decisión de estas 10 empresas portuarias ha sido licitar sus frentes de atraque y concesionarlos por 30 años, a cambio de la modernización de su infraestructura. En el año 1999, Valparaíso viviría la primera fase de privatización del puerto. Ultramar, de la familia von Appen, entró en la disputa del negocio a través de inversiones en el TUME Sociedad Anónima, adjudicándose por 30 años la explotación y administración de los primeros 5 frentes de atraque del puerto de Valparaíso bajo la modalidad de monooperador. La modernización traería consecuencias nefastas para los trabajadores portuarios eventuales. Debido a la implementación de tecnología, la contracción laboral en el puerto fue de 5 a 1, es decir, donde antes trabajaban 5 personas, ahora trabajaba una. Al disminuir la cantidad de trabajadores, disminuye el flujo de capital y por lo tanto
Eso significó que la calle Serrano y los almacenes y los prostíbulos y los bares y todo eso entraron en una depresión terrible a partir de 1981 a la fecha. Hoy día recién se está volviendo a instalar el tema de lo que algunos llaman la bohemia porteña, pero con otras características que no tienen nada que ver hasta el 81. Septiembre 23 además es donde se aprueba una ley y eso significa que los trabajadores que éramos dueños del trabajo perdimos el trabajo. Entonces los medios pollos y los cuartos pollos que mal hablan hoy día son los empresarios, en definitiva los medios pollos y los cuartos pollos, los enganchadores. Por lo tanto, la ciudad, como beneficio de lo que es la transformación en términos del transporte, que el 81 y después el 99, ha significado la acumulación de la riqueza en algunas familias, en el caso de Valparaíso, los Bonapen, los Claros, los Urenda, en desmedro de una gran cantidad de trabajadores que vivía a propósito del puerto. Los sindicatos de ese momento negociaron la desvinculación de estos trabajadores con indemnizaciones y pensiones que amortiguarían el impacto socioeconómico que provocaría esta modernización. El gobierno de la época, a través del entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, lideró el proceso de mitigación a los trabajadores portuarios que se desvincularon del puerto. Sería con el pasar de los años y la acción del tiempo que Valparaíso sabría el real impacto de este plan de mitigación. En el año 2005, la Cámara de Diputados ordenó la creación de una comisión investigadora que revisara el proceso de reconversión laboral de estos trabajadores. 72 páginas de antecedentes, testimonios y datos del informe final fueron contundentes. Existen presunciones fundadas respecto de una serie de irregularidades en el cumplimiento del acuerdo por parte del gobierno, en cuanto a los programas de reconversión y capacitación. Después de un análisis de los datos proporcionados por el propio Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y por la Gerencia de Operaciones del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, detallando los ingresos y egresos de estos programas, se detectó que han desaparecido casi 3.000 millones de pesos, dinero que claramente no llegó a manos de sus destinatarios legítimos. La determinación del informe finalmente fue formular un reparo en juicio de cuentas por la suma de 2.220.050.000 pesos en contra de los señores Vicente Patricio Tombolini Vélez, ex subsecretario de Transportes, Roberto Marcelo Alvarado Arriagada, ex coordinador portuario de la Subsecretaría de Transportes, y Luis Andrés Rengifo Briceño, ex jefe del Departamento de Operaciones de dicha entidad. Pero para los nuevos dueños del puerto, la historia sería otra. En el año 2002, la adquisición de modernas grúas aumentó la capacidad de transferencia de carga de los puertos, permitiendo optimizar una gran cantidad de recursos debido a la reducción del tiempo de operación. Para el año 2008, TPS había aumentado su transferencia de carga en un 50%. Durante el 2009, año caracterizado por una crisis económica mundial, TPS mantuvo su plan de inversiones e incluyó una nueva grúa pórtico post-Panamax. Para ejemplificar lo positivo de estas mejoras, la temporada de exportación de frutas registró entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 un total de 695.000 toneladas, en comparación con las 596.000 en igual periodo de la temporada anterior, es decir, un aumento del 16%. El mismo Richard von Appen, en su balance 2011, asegura que se ha registrado el mejor resultado en 12 años de operación del principal frente de atraque de Valparaíso. Considerando estos datos y viendo este escenario de modernización de los puertos de Chile, cabe preguntarse, ¿en qué nos hemos beneficiado como chilenos de la explotación de una característica natural de nuestro territorio como lo son los puertos? O más aún, ¿cuál ha sido el beneficio económico en Valparaíso y para todos los porteños? Revisemos los siguientes datos. TPS aporta al Estado chileno, por concepto de arriendo anual, 5.7 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 2.700 millones de pesos. Podríamos decir que este dinero se distribuye, supuestamente,
de manera indirecta a los fondos de apoyo estatal para las regiones, entendiendo que es una cifra bajísima para las grandes necesidades que nuestras ciudades y sus habitantes tienen. Por su parte, la ilustre Municipalidad de Valparaíso, institución encargada del desarrollo comunal, tiene un gasto anual de 26.000 millones de pesos y recibe un aporte directo de 180.217 pesos por concepto de patente comercial. Sí, 180.000 pesos, el equivalente casi a un sueldo mínimo. Es decir, la ciudad recibe de la explotación de su costa, que genera millones y millones de dólares, el equivalente al valor de un celular moderno. El crecimiento de las ganancias de las empresas portuarias privadas es el contraste a los numerosos problemas que ofrece la realidad de Valparaíso, como el hecho de ser uno de los lugares con más cesantía en Chile. Además, la ciudad tiene grandes problemas para mantener su patrimonio arquitectónico a salvo de los incendios, no tiene la capacidad de mantener sus calles limpias y agradables para transitar y muestra una pobreza que agobia a los cerros y a sus habitantes, normalmente apartados y olvidados por las autoridades. Estos son algunos de los muchos problemas, los que se agravan año tras año. El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo de 25 millones de dólares al gobierno de Chile para la ejecución del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, los llamados también fondos BID. El mismo banco publicó un informe que señala que durante las últimas 4 décadas la población de Valparaíso creció en un 10%, pasando de 250 a 275.000 habitantes. Junto con esto, revela que las remuneraciones de los trabajadores de Valparaíso con relación a la de los trabajadores de Viña del Mar y Santiago son un 25% más bajas. El informe muestra también que la mayoría de los empleos en Valparaíso son en el sector terciario, especialmente en el 21% representado por el comercio y el 37% representado por el sector servicios, habiendo un altísimo 40% de trabajos informales. Por otra parte, ha existido un aumento de la cesantía en Valparaíso. En el año 2009 alcanzó su récord, registrando un 18,9% de su población sin empleo. El año 2010, la región de Valparaíso seguía encabezando el ranking nacional, con un 11,1% de su población cesante. A su vez, la provincia de Valparaíso lideraba el ranking regional con un triste 12,4%. ¿Cómo puede ser una ciudad patrimonio de algo si una parte tan importante de sus habitantes no pueden vivir con dignidad? Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo económico que ha traído la modernización del puerto de Valparaíso en estos 12 años de explotación privada? Este año 2013 se ejecutará la segunda parte del proceso de privatización del puerto. La empresa portuaria de Valparaíso, EPB, ha decidido concesionar nuevamente por 30 años el borde costero de la ciudad, argumentando nuevamente que ésta necesita modernizarse para el desarrollo de la ciudad. En el año 2008 se registró el primer intento de privatización del espigón porteño. Organizaciones comunales demandaron a Terminal Pacífico Sur, TPS, de la familia Fonapen, alegando que no podían participar de este nuevo proceso, y el Tribunal de la Libre Competencia, a su vez, consideró que no podían ser parte de las postulaciones, por estar ya involucrados en negocios en el sector. Pero a fines del 2012, el mismo tribunal autorizó a TPS a postular en votación dividida, pese a los alegatos de los grupos empresariales Mate y Urenda, quienes sintieron amenazados sus intereses. Existe la preocupación entre grupos de trabajadores y dirigentes portuarios si acaso el impacto socioeconómico de esta modernización será similar a lo ocurrido hace 13 años atrás, cuando desaparecieron gran parte de las 230 empresas vinculadas con el puerto, y la municipalidad dejó de recibir recursos por concepto de patentes, quedando muchos porteños cesantes y viéndose afectado gravemente el derecho a la vida digna de la comunidad. Avanzados los primeros meses del 2013, solo se sabe que se levantará un muro de contenedores en el borde costero,
sin que los detalles se hayan hecho públicos debido a la cláusula de confidencialidad que impide que la comunidad, organizaciones sociales y las autoridades locales sepan exactamente qué es lo que resultará de esta iniciativa. La modernización del puerto de Valparaíso, su aumento en transferencia de carga y el ser el principal puerto de Chile al ingresar un 30% de las mercaderías importadas de todo el país, no ha significado un beneficio económico para la ciudad, en la que la pobreza, cesantía y miseria siguen siendo realidades imposibles de esconder. ¿Se repetirá entonces la misma historia? ¿Es posible hablar de una identidad porteña con un habitante que cada vez es más excluido de la toma de decisiones respecto a su puerto? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos de inmediato a ver los fuegos artificiales en Valparaíso, los abrazos y todo lo mejor entonces. Ahí tenemos las primeras imágenes para... La fiesta y el carnaval, que son parte de la esencia de Valparaíso, quizás reflejen el alma porteña, siempre encendida ante la adversidad. Pero las luces en el cielo nunca podrán ocultar los grandes cambios en la vida cotidiana que generan las políticas de desarrollo, que nuevamente pondrán en riesgo la construcción de la identidad de la ciudad. Las diversas autoridades que han ocupado el gobierno local se enfrentaron al desafío de encontrar una forma de reactivar la economía local y así dar una señal positiva a la comunidad. Siendo el puerto ya parte del mundo privado, se comenzaron a diseñar e implementar nuevas políticas de desarrollo económico. Dadas las características únicas geográficas y culturales que hicieron a Valparaíso Patrimonio UNESCO de la Humanidad, se consideró que el sector de los servicios, como motor del desarrollo local, podía aportar a reducir los problemas socioeconómicos de la comunidad. Serían los negocios relacionados con el turismo los que conseguirían estos nuevos objetivos planteados. Como todo negocio que quiere ser vendido en un mercado, Valparaíso necesitaba ser transformado en una marca para tener las características que le hiciesen competitiva en este rubro. Para conseguirlo, se hizo uso del concepto que más hace notoria a la ciudad en los medios de comunicación masivos, su identidad cultural patrimonial. Para darle algún tipo de contenido a esta propuesta, se construyó a través de la prensa y de campañas publicitarias una imagen en donde las pomposas arquitecturas antiguas y las coloridas fachadas de las casas fueron protagonistas, simplificando y distorsionando las características culturales de la comunidad en función del objetivo comercial. Las costumbres de la gran masa de habitantes originales de Valparaíso, siempre en movimiento, se escondieron tras una maqueta hecha para un turismo que se entiende como simple gasto de dinero que un visitante hace en la ciudad, sin entender que al invisibilizar la cultura, se comienza a destruir lo que realmente provoca que a alguien le parezca interesante visitar un lugar en particular. En apoyo a esta iniciativa, los gobiernos centrales de Chile diseñaron políticas públicas que potenciaron esta aspiración turística. El año 2009, bajo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, la Agencia Regional de Desarrollo Productivo determinó que para la región de Valparaíso uno de los ejes principales sería el turismo, que en esa fecha generaba cerca del 20% de los empleos en la zona. A nivel local, se implantó el llamado Plan Rumbo Valparaíso, que es el plan estratégico que proyecta el crecimiento anual del número de visitas a la ciudad y la dirige en la dirección que supuestamente desarrollará una importante y nueva fuente de ingresos. Es nuestra carta de navegación, que posiciona a Valparaíso como destino turístico y es sin duda un motor de desarrollo. Es un plan estratégico. Todo parece funcionar bien.
El turismo genera alrededor del 30% de empleos en la región, lo que parece dar la razón a quienes lo potenciaron. Las cifras de visitantes y el comercio muestran números cada vez mejores. Según el último informe del Observatorio Turístico del municipio porteño, se registra en el año 2012 un aumento del 37% en el flujo de visitantes respecto de 2011. Este mismo informe entrega cifras auspiciosas respecto al gasto del turista en la ciudad, que pasó de 34.571 pesos a 41.184 pesos. Todos estos números, que se ven tan interesantes, no han logrado revertir la realidad de las poblaciones y sectores más pobres de la ciudad. El 22% de los habitantes de Valparaíso siguen viviendo bajo la línea de la pobreza, y la pregunta más evidente sigue siendo si son todos los porteños beneficiados con el supuesto desarrollo económico. Es una estrategia de desarrollo económico que parte de las premisas de que un poco se sustenta en las premisas de este modelo, digamos, subsidiario, dice, en donde el Estado hace determinadas acciones en función de facilitar la inversión privada. Y la premisa es que la inversión privada va a generar desarrollo y después de 12 años de un modelo como el que estamos implementando, no digo nosotros, sino como ciudad, yo diría que hay claros indicadores de fracaso, digamos, de esa opción. Yo no digo que la explotación del patrimonio no pueda ser una estrategia posible de desarrollo económico, pero indudablemente no es la única y de la manera en cómo se ha instalado tampoco es la apropiada. La gestión patrimonial, que se ha ligado estrechamente al negocio turístico, parece entender la cultura en su versión más simple, como unos cuantos elementos con los que se reduce la complejidad de nuestras costumbres al mínimo, sin que tampoco se hayan logrado los objetivos concretos que terminen con la pobreza de la ciudad. No es raro que estas situaciones ocurran cuando los límites de la democracia se terminan justo donde empiezan, en la preferencia marcada en un voto. La comunidad no participa en la construcción material de su ciudad, que se ha transformado en una especie de negra ironía de sí misma, sumida en una decadencia simbólica y material que se hace cada vez más evidente. El carácter patrimonial de Valparaíso, más allá de una valoración que tenga un presunto valor cultural, tiene que ver, ¿no?, con una actividad productiva entre comillas, ¿no? O sea, en realidad de consumo. ¿Ya? Eso en primer lugar. Ahora, en esa iniciativa, por supuesto de que hay un inventario de bienes patrimoniales, materiales y simbólicos, que son, digamos, más susceptibles de capitalizar que otros. De esta forma, lo porteño ha pasado a ser una especie de simulacro, en el que nuestra vida se transforma en una caricatura y nuestra pobreza en la imagen de una postal. Los espacios públicos comienzan a cambiar siguiendo el supuesto desarrollo y cabe preguntarse, ¿qué es el patrimonio entonces? ¿Quién lo decide? El patrimonio es todo lo que viene del padre, toda la herencia. Entonces lo importante es entender que todo aquello que nosotros tenemos de Valparaíso fue lo que nos heredaron a los inmigrantes que llegaron, la gente que vivió aquí en Valparaíso, y eso, el valor que tiene, fue siempre, pero parte en el siglo XIX. Y a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ahí están los valores realmente por los cuales Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y una de las cosas más importantes fue que fuimos el puerto más importante del Cono Sur para el concierto a nivel mundial. Es decir, eso es sumamente importante. El hecho de que Valparaíso es una ciudad puerto, esos valores tampoco se pueden perder. De ahí entonces parte la identidad del puerto. El patrimonio, como se nos plantea, nos impone una cierta identidad colectiva que supuestamente todos los porteños compartimos. Esa identidad porteña es construida pensando en vender un producto y por tanto se forma con elementos que podrían ser rápidamente digeridos por posibles visitantes.
todo puede ser historizado, pero el patrimonio tiende a fosilizar. Bien, cuando tú historizas, estás explicando. Cuando tú patrimonializas, fosilizas un objeto, bien, y detienes, ¿no?, el sentido, bien, solamente, digamos, en la medida que pueda ser comerciable o que pueda atraer, digamos, el interés de consumidores culturales como los turistas. ¿Te fijas? Entonces son modos de apropiarse de lo real pasado, por así decirlo, absolutamente distintos, y yo diría que antinómicos, absolutamente antinómicos. La historia no tiene nada que ver, pero nada que ver con el patrimonio. La mirada reaccionaria siempre busca en el pasado ese tiempo idílico. Por ejemplo, los grandes conservadores de Chile buscan en Portales la idea de construcción, y en algún momento ese mundo ese paraíso se perdió. Probablemente algunos configuran que en algún momento ese Valparaíso emprendedor se perdió y buscan rescatar bajo esta memoria ese momento. Que Valparaíso ha sido una ciudad muy deteriorada por muchas cosas, por los incendios, por los terremotos, por el tema del canal de Panamá, por el tema de industrias que se fueron. Entonces hay que crear distintas cosas. Ahora que la industria del turismo, el tema universitario es sumamente importante, el hecho también que somos la capital cultural de Chile, también que está el Congreso. Entonces todas esas cosas van a ir haciendo que Valparaíso vuelva nuevamente a ser lo que es, o a ser una ciudad contemporánea con este pasado histórico tan importante. Y si yo quiero rescatar las acciones en un tiempo del pasado, debo ser también de rescatarlas en el espacio en el cual se desarrolla. Creo que esa es la función del patrimonio, pero un patrimonio que busque rescatar la verdadera esencia del puerto, o acercarse en un marco más global a este puerto de contradicciones, porque esto es lo que somos. No somos Cerro Alegre, también somos, por ejemplo, Cerro Barón, Cerro Las Cañas. También somos eso, y eso no está presente en el Valparaíso patrimonial. Y la paradoja, que cuando vienen los turistas, lo que encuentran más encantador es el Valparaíso abandonado. ¿Cuál es el concepto de identidad que se propone desde el poder? La identidad porteña para mí es aceptar que hay distintas construcciones asociadas a esta identidad y no intentar tener una sola. Yo creo que cuando tú intentas buscar una identidad porteña y encuadrarlo, es ahí mismo donde tú logras que no se enmarque. Y no es un poco lo que hace el municipio al tener, por ejemplo, una planificación o una guía ya hecha, predeterminada, hace una identidad. ¿No crees un poco que caen en lo mismo? ¿Pero por qué dices tú determinado hacia una identidad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la identidad que se rescata con las políticas que nosotros hemos investigado hacia un Valparaíso glorioso del siglo XIX a la fecha, o sea, hasta la decadencia después del cierre del canal de Panamá, pero una identidad que rescata un pasado que no le perteneció a toda la ciudad. Existían, por ejemplo, en esas mismas fechas los mayores índices de pobreza, miseria, conventillo alrededor de 400 en todos los cerros, pero esa historia es como omitida. Entonces hay una historia más vinculada hacia la elite, que se rescata el Cerro Alegre, Cerro Concepción, que sí hay políticas que van en esa recuperación, pero no en la otra. Lo que pasa es que, si entiendo tu pregunta, yo creo que más que políticas rescatadas hacia la élite de lo que tú quieres mostrar, es que generalmente se tiende a mostrar lo exitoso, en general, siendo que lo que hay que hacer es mostrar la realidad, con sus éxitos y sus cosas no tan buenas o fracasos, si tú quieres. Entonces, en el fondo, esto no es una cosa ni de un municipio ni de nada, es un... Yo te diría que incluso nosotros lo analizamos de la óptica de la educación, forma parte de la identidad y de la idiosincrasia de la región de las Américas, de Sudamérica, donde somos tremendamente positivos y mostramos solo lo bueno. Es más, se crean, por ejemplo, carreras de turismo y se crean pensando en lo que cada uno quiere y no en lo que los empleadores necesitan. O sea, eso te da la concepción de este excesivo optimismo que hace que tú muestres lo bueno, que quieras esconder los trapos sucios de tu casa, ¿verdad? Ahora, yo considero que eso no es bueno. Yo considero que eso hace justamente un sesgo y no debe ser así, porque producto de eso se tiene, en el fondo, veo yo como un sentimiento de un doble discurso. Hablar de la identidad porteña
y no hablar de quiénes son sus personajes, lo que hacen y lo que les pasa, sus tragedias y desventuras, porque es así. Creo que no es sacar la raíz de lo que implica hablar de la identidad porteña, del alma porteña, ¿no? De su patrimonio inmaterial. Entonces, yo creo que más que por un tema de omisión adrede, es por un tema de la filosofía de Sudamérica. Podríamos decir que son 3 los elementos que suelen estar presentes en la versión simulada de la identidad porteña. El sociocultural, en donde se exagera la bohemia y el personaje del choro del puerto se simplifica hasta una burda caricatura. El arquitectónico, en donde se presentan las construcciones con un rol identitario que no incluye a las personas, salvo cuando éstas fueron de una clase aristócrata y por tanto pueden dar cuenta del éxito económico de una clase. Y el multicultural artístico, mostrando una ciudad cosmopolita y supuestamente marcada por su producción de arte de élites.